La semana pasada estuvimos en Villavicencio con varios productores agropecuarios de los llanos y tuvimos la oportunidad de hacer un balance de todos los programas que venimos realizando por el campo colombiano. Hoy quiero, en este congreso que reúne el máximo gremio del sector agrario, reiterar nuestra visión y lo que estamos haciendo por el agro, por los productores y por los campesinos en general. Colombia es un país maravilloso, lleno de recursos, lleno de gente buena, lleno de oportunidades y con un enorme potencial. Pero Colombia, en cierta forma, ha estado encadenada. Hemos tenido la cadena de la guerra, hemos tenido la cadena de la pobreza, la cadena de la desigualdad, hemos tenido también la cadena de la corrupción, cadenas que nos amarran y que no nos dejan avanzar. Yo me he propuesto desencadenar a Colombia, ir rompiendo esas cadenas una por una, para que el potencial de nuestro país, de este país maravilloso, pueda realmente desatarse, desplegarse como corresponde. Y hay otra cadena en particular que nos tiene frenados y que tiene múltiples eslabones. Es la deuda inmensa que Colombia tiene con su campo. Un campo que ha sido abandonado, no en los últimos años, ni siquiera en las últimas décadas. Ha sido abandonado por siglos. Y hemos permitido que la pobreza y la desigualdad se vayan concentrando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, en nuestro territorio rural. Lo que venimos haciendo en este gobierno por el campo, yo diría que no tiene precedentes. Y en los años recientes, sin embargo, por eso mismo rezago, tengo que decir que estamos lejos, muy lejos, de alcanzar los objetivos. No es suficiente. Yo soy el primer consciente de esa realidad. Para dar tan solo un ejemplo significativo, hemos entregado más de 19 billones de pesos a cerca de 900.000 productores agrarios a través de Finagro y esperamos llegar el próximo año a una cifra récord de 25 billones en todo el cuatrenio. Esto es apalancamiento financiero para que el sector rural siga creciendo y ojalá pueda crecer más. No hay que olvidar que el agro pasó de periodos de crecimiento negativos, el año 2008, 2009, a volver a crecer el año 2011 y el año 2012. Una tendencia que por fortuna se mantiene este año. Es más, el sector que más creció en el segundo trimestre del año, con un 7.6% de crecimiento, fue el sector que jalonó la economía en ese periodo, por encima, y eso que no iba a imaginar, por encima de la construcción o de la minería. Y ese sector fue el sector agrario. Porque en el campo colombiano efectivamente están pasando cosas, algunas negativas, sin duda alguna, y estructurales, pero también procesos positivos, y esos positivos los tenemos que consolidar. El proceso de restitución de tierras a las familias campesinas, despojadas por los violentos, por ejemplo, es algo que el mundo entero está mirando. Ya van más de 700 casos resueltos, en los que se han devuelto 17.000 hectáreas a sus legítimos poseedores. Y algo más, hemos formalizado, titulado más de 2 millones de hectáreas a familias campesinas o a comunidades étnicas que han pasado a ser ocupantes, de ser ocupantes sin título a ser propietarios formales, como debe ser. Para recuperar ese rezago, para recuperar ese abandono del sector rural, se requieren recursos, muchos recursos,
y por eso estamos enfocando nuestro presupuesto cada vez más hacia el campo. Como ustedes saben, se aprobó en estos últimos días el presupuesto general de la Nación, y en ese presupuesto se hizo una adición al rubro que va dedicado al campo, para llegar a 5 billones de pesos, una cifra que nunca antes ningún gobierno había invertido en el desarrollo de nuestro sector agrario. Ya pasó en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara el aplazamiento del 4 por mil, que nos va a permitir cumplir con este presupuesto y honrar nuestros compromisos con los diversos sectores del agro. Pero, doctor Rafael, eso es apenas una cuota inicial. Lo que se requiere en materia de inversión es muchísimo más, y el país tiene que comenzar a internalizar esa situación. Yo espero que el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura lo sabe muy bien, esté planeando eso, porque 5 billones pues es una cifra sin precedentes, pero frente a las necesidades hacia el futuro es una cifra muy pequeña. Los recursos para el programa de protección al ingreso cafetero, el PIC, por ejemplo, quedaron garantizados en ese presupuesto para mantenerlo por más tiempo. Pero ¿cuándo? Pregunto, ¿cuándo los cafeteros y otros sectores beneficiarios de medidas de compensación habían recibido tanto apoyo? Esto realmente es algo que en el país no había sucedido. Yo he estado vinculado al sector cafetero toda mi vida. Lo que se le ha dado en este gobierno al sector cafetero ni se asemeja ni siquiera a la mitad de lo que se dio en el momento que más se le dio en toda su historia. Pero los 5 billones y todo esto que estamos haciendo, como le decía al doctor Rafael, es apenas una cuota inicial de una deuda inmensa que Colombia tiene con los campesinos y con el campo colombiano, acumulada de muchas décadas, siglos, como dije. Nuestros productores rurales necesitan más vías, más y mejores caminos para sacar sus productos de su parcela al mercado o al centro de acopio. Y ahí estamos también comprometidos. Este gobierno está invirtiendo 2.5 billones de pesos para mantener y recuperar casi 23.000 kilómetros solamente en vías terciarias. Para que se hagan una idea de lo que son 23.000 kilómetros, eso es la distancia entre Leticia y Riohacha 14 veces. Esos son 23.000 kilómetros. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos manteniendo y mejorando las vías terciarias, que son como las venas por las que circulan los productos nacionales, y a las que estamos dando cada vez más importancia, y sabemos que tenemos que invertir mucho más dinero y sobre todo apoyar a los gobiernos locales. Lo que estamos invirtiendo en estas vías hacen que estas trochas se conviertan en lo que hemos llamado caminos de prosperidad. En 4 años es más del doble de lo que se invirtió en los últimos 8 años, porque en el campo es donde más tenemos que hacer, donde más tenemos que trabajar. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es clarísima, sencillísima, porque si queremos ser un país más justo, como creo que todos queremos que Colombia sea más justo, y un país en paz, tenemos que seguir sembrando la paz a través de una política social que realmente reduzca la pobreza y reduzca las desigualdades. ¿Y dónde están concentradas esa pobreza y esas desigualdades? Pues en el campo colombiano, y ahí está la clave de la paz, y la clave además de la prosperidad, de la verdadera prosperidad de nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a hacer, doctor Rafael y amigos de los diversos gremios? Lo vamos a hacer todos juntos, porque aquí nadie va a quedar excluido. Somos uno de los 7 países, ustedes lo conocen mejor que yo, de los 7 países del mundo con mayor potencial para aumentar la producción de alimentos, en un mundo cada vez más necesitado de alimentos. Y por eso tenemos que convertirnos en esa despensa del mundo que cada vez está solicitando más producción agropecuaria. O sea que ahí está la necesidad.
la demanda está. Y ahora lo que tenemos que hacer es un inmenso esfuerzo, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo creativo para poner en marcha las políticas adecuadas. Siempre, siempre poniendo a nuestros campesinos al frente, como locomotora, no atrás, como vagón. Y ahí cabemos todos. Afortunadamente tenemos suficiente tierra, tenemos suficiente espacio. Cabemos los empresarios, cabemos los campesinos, y así, además se lo hemos dicho a las FARC en La Habana, y así lo han entendido ellos. Ahora que logramos acuerdo esta mañana en el punto número 2 de la agenda temática sobre participación política con es bueno recordar que el primer punto en que logramos un acuerdo fue precisamente el del campo, que era el más delicado, tal vez por el origen rural de las FARC y por las reivindicaciones que vienen haciendo a través de estos 50 años de su existencia. ¿Y qué acordamos con las FARC en el sector, en la parte agropecuaria? Y creo que vale la pena recordarlo, porque son reformas que no son otra cosa que beneficiosas para los campesinos y para todos los actores del campo. El acuerdo contempla la creación de un fondo para distribuir tierra a campesinos que no la tienen o que tienen muy poca tierra. Contempla un programa de formalización de predios. Contempla la actualización del catastro en todo el territorio para que los municipios cuenten con más recursos y para que la tierra tenga un mejor uso. También implica emprender unos grandes planes nacionales de desarrollo, y ahí es donde vamos a necesitar muchos más recursos en materia de vías, de riego, de agua potable, de asistencia técnica, de crédito, de fomento de las cooperativas, de comercialización, entre otros, al igual que salud y educación y vivienda rural, para que simple y llanamente los habitantes del campo vivan en condiciones dignas y que cada vez se cierre la brecha entre las condiciones de los habitantes del campo y las condiciones de los habitantes de las ciudades. De eso se trata. Es un acuerdo que debe ser visto ante todo como una gran oportunidad para el campo colombiano, para ustedes, porque su contenido es la concreción y la profundización de reformas que todos sabemos son necesarias, que tendríamos que hacer con y que vamos a hacer con o sin FARC para tener un campo más productivo, más competitivo, más equitativo y un campo en paz. Y no solo hablamos de temas propiamente agropecuarios, sino de una visión integral de lo rural, que incluye políticas multisectoriales orientadas a brindar mejores condiciones de vida, oportunidades y desarrollo para sus habitantes. Y para adelantarlas también fortalecimos la estructura del Ministerio de Agricultura, que se llama Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la creación del viceministerio específico para el desarrollo rural. Ahora bien, somos conscientes de que las protestas que hemos visto en los últimos meses son el reflejo de problemas estructurales y somos los primeros en reconocer que hay problemas estructurales en el sector agropecuario. Y por eso hemos iniciado el más importante, y yo espero que sea el más participativo y ambicioso proceso colectivo de construcción de una verdadera política de Estado para el agro, como lo mencionaba el doctor Rafael, y que tendrá que ser el derrotero, ojalá por los próximos 10, 20, 30 años. Ese pacto por el agro debe ser un ejercicio de participación, de creación de consensos para la construcción de una verdadera política pública de abajo hacia arriba, desde las bases, donde se plasmen los cimientos de una verdadera transformación rural. Y hemos ido avanzando. Todos los alcaldes ya tienen unas directivas muy particulares, directivas presidenciales, los gobernadores, ya se realizaron encuentros regionales en Antioquia, en el Caquetá, en el norte de Santander, y estamos adelantando mesas temáticas con todos los que tienen que ver con el agro.
La semana pasada, por ejemplo, se reunió el Consejo Nacional que reúne los secretarios de Agricultura de los departamentos del país y acordaron realizar este mismo mes encuentros regionales sobre el tema para presentar un informe a la cumbre de gobernadores que se realizará a comienzos de diciembre. Y estaremos muy atentos de conocer este informe y sus resultados, porque de eso se trata, de que el proceso de construcción del pacto sea incluyente, que todo el mundo sienta que en una u otra forma está participando, que tenga en cuenta las regiones y a todos los demás actores, incluyéndolos, por supuesto, a ustedes en primera línea. La SAC tiene que estar ahí como ha estado. El primero que me entregó una cantidad de documentos fue el doctor Rafael Mejía en la primera reunión que hicimos del pacto. Porque un pacto por el agro no se concibe, no puede ser exitoso sin la participación de sus principales gremios. Y también estamos cumpliendo nuestros compromisos con los diversos sectores, compromisos que hemos venido adquiriendo, entendiendo que hay acciones que se pueden tomar ya, de forma inmediata, que hay otras medidas que son de mediano o otras de largo plazo. Pero estamos decididos y estamos cumpliendo con lo que nos hemos comprometido. Por ejemplo, expedimos los decretos para establecer medidas de defensa comercial, las salvaguardas para varios productos. Bajamos a cero los aranceles para la importación de plaguicidas y fertilizantes. Creamos una línea especial de créditos para insumos y fertilizantes. Se expidió el decreto que faculta al gobierno para adoptar medidas de control de precios sobre los insumos. Y hemos trabajado con más de 8.000 empresas de toda la cadena de insumos para obtener la información que nos permita empezar el análisis de esa necesaria regulación de precios, que a muchos no les gusta, yo lo entiendo, pero aquí aplicamos ese principio de la tercera vía, el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Aquí el Estado es necesario. Así estamos cumpliendo. Así estamos tratando de cumplir y vamos a cumplir, porque ese es el compromiso, porque además queremos y debemos apoyar el campo, tenemos que comenzar a pagar esa deuda de siglos. Queremos también lograr igualdad de oportunidades entre el campo y la ciudad en cuanto a dotación de bienes públicos y de provisión de servicios sociales, precisamente para el mejoramiento del bienestar, de las condiciones de vida, de los ingresos de la población. Las 100.000 viviendas rurales gratis, nuevas o mejoradas que estamos entregando, porque mucha gente no conoce ese programa. Las 100.000 viviendas gratis en los centros urbanos han tenido una gran publicidad, un gran despliegue, pero estamos construyendo igual número en el sector rural. Ya vamos en cerca de 40.000 y vamos a entregar 100.000. O hay 5.300 kioscos del programa Vive Digital que estamos instalando en las zonas rurales más alejadas. Todo eso va en la misma dirección. No es posible pensar en una política para el campo sin llegar también con toda la institucionalidad. ¿Y eso qué significa? Vías, mejor educación, salud, seguridad, que yo sé que hay problemas en algunos sectores, en algunas zonas, y ahí esta mañana estábamos con la policía en el ascenso de sus oficiales y decíamos, aquí tenemos un desafío muy importante en el tema de la seguridad que va mutando, la inseguridad se va transformando, sabemos que hay problemas y los vamos a afrontar. Pero esa es nuestra integralidad y nuestra visión de la ruralidad. Asimismo, si queremos un campo sostenible, necesitamos mejorar su competitividad y rentabilidad, buscando mayor valor agregado y una diversificación productiva. Necesitamos urgentemente mejorar la productividad. Ese debería ser, doctor Londoño, no sé si usted medita, yo sí medito, el nuevo mantra: productividad, productividad, productividad. Debemos centrarnos en favorecer el desarrollo de la pequeña, mediana y gran empresa agropecuaria
y su complementariedad. Y como lo he dicho muchas veces, la economía campesina y el desarrollo agroindustrial tienen que complementarse en un país como el nuestro, donde hay campo para todos. En este sentido, como ustedes bien lo saben, mejor que yo, estamos avanzando. Y estamos avanzando además con proyectos de ley. Tenemos el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural. Aquí está el doctor Alejandro Reyes, que participó muchísimo en su redacción. Es un proyecto muy ambicioso, integral, bien concebido, que si no lo hemos podido presentar al Congreso ha sido por unas demoras ya absurdas, porque se han tomado demasiado tiempo en el proceso de consulta previa con las comunidades, pero que me dicen que ya está a punto de salir. Hay un segundo proyecto muy importante que hace parte de los compromisos adquiridos con los campesinos al país y que está ya en consideración del Congreso, y sobre el cual esta misma mañana firmé un mensaje de urgencia para cumplirle al agro. Se trata de un proyecto para superar las barreras y los cuellos de botella que tienen los campesinos y los productores del agro en materia de financiamiento. Entre otras cosas, este proyecto crea el Fondo de Microfinanzas Rurales, fomenta el microcrédito agrario, agiliza la entrega de los créditos otorgados por Finagro y busca aliviar la situación de miles de deudores rurales, ampliando los plazos y estableciendo la compra de cartera. Y hay un tercer proyecto, también muy importante, que vamos a presentarlo el próximo martes, ministro, usted me corregirá si estoy equivocado, pero el próximo martes lo vamos a presentar, que es el tema relacionado con lo que mencionaba el doctor Rafael, el tema de los baldíos. Nuestro objetivo es restablecer, y la queja de ustedes es totalmente válida. ¿Quién va a invertir en semejante inseguridad jurídica? Hay que restablecer esa seguridad jurídica en transacciones sobre los predios rurales y aumentar la confianza inversionista y establecer normas claras sobre adjudicación y utilización con el fin de permitir el desarrollo de diferentes modelos de producción agropecuaria. Estamos totalmente de acuerdo. Aquí caben varios modelos. No tenemos que amarrarnos con uno o con otro. Aquí caben varios. Y sabemos de lo que pesa, lo que preocupa también, algo que se mencionó, el contrabando, que atenta contra la economía del campo. Por eso también presentamos ante el Congreso un proyecto de ley que fortalece la estrategia de la lucha contra el contrabando. Nos da más dientes, nos da más capacidad para proteger todo el sector productivo, para proteger el agro y la industria nacional de la invasión de productos extranjeros que no respetan las reglas de juego. Y ahí no vamos a esperar a que se aprueben el proyecto, ya estamos haciendo toda una reingeniería de la polfa. Estamos aumentando el número de unidades, o sea, el número de policías, y estamos reentrenando esa fuerza y estamos sacando o trasladando a otros sectores muchos de los que hoy están, porque todos sabemos que ese es un sector que se corrompe muy fácilmente. Y por eso estamos haciendo una verdadera reingeniería en la polfa. Pusimos al frente a uno de los oficiales, el hoy general Moreno, más capaces, yo lo conozco personalmente, entrenado para trabajos como este. Y estamos además comprando ya unos escáneres especializados para tener mayor control de todo lo que entra al país. Eso no requiere ley, eso lo estamos haciendo ya. Adicionalmente, tenemos el propósito de ordenar social, productiva y ambientalmente el territorio para que se aprovechen las ventajas que ofrece el campo colombiano en términos de recursos naturales y de disponibilidad de tierras. La semana pasada, el Consejo Superior de Política Fiscal, el llamado CONFIS, asignó los recursos para iniciar el censo agropecuario. Vamos a comenzar con 3 o 4 departamentos este año, de aquí a diciembre,
y el resto será entre enero y junio, para que en la mitad del próximo año podamos entregarle al país el resultado del censo agropecuario. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué estamos empujando ese censo con tanto entusiasmo? Porque estamos volando sin instrumentos, por puro olfato, por intuición, y realmente no sabemos cómo está nuestro campo. Hace 42 años, 42, no se hace un censo en el campo. Y eso es lo que demuestra el abandono que este país ha tenido con su campo, con el sector rural, y eso es lo que estamos corrigiendo. Claro que hay obstáculos. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué no se ha invertido más en el campo? ¿Por qué esa falta de atención y falta de inversión? La respuesta es dura y sencilla, porque el campo ha estado en conflicto, porque el conflicto armado, esa guerra interna e injusta que nos ha desangrado durante 50 años, nos ha impedido invertir más en el campo, porque millones de familias han sido desplazadas de sus tierras por la violencia. Por eso, sin cesar en lo más mínimo nuestra ofensiva militar, nos hemos sentado a hablar, porque toda guerra en la historia del mundo, al final se ha solucionado en una mesa de conversación. Ese es el fin civilizado de cualquier guerra. Si quitamos del medio ese conflicto, que es como una especie de mula muerta en la mitad del camino, si quitamos del medio ese conflicto, si dejamos atrás el miedo, ese inmenso potencial de nuestro campo se cumplirá como debe ser. Imagínense qué tal nuestro campo en paz, qué tal Colombia en paz, qué tal, y ahora comenzamos el punto 3 en La Habana, que es el punto del narcotráfico, qué tal, imagínense por 10 segundos, Colombia en paz y sin coca, lo que esto sería. Y si hemos logrado lo que hemos logrado, si hoy somos el país que más empleo ha creado y el país que más inversiones está recibiendo de toda América Latina, el país que más ha reducido la pobreza, con excepción de Perú, que nos ganó, ¿qué tal si removemos ese freno? ¿Qué tal si nos quitamos las cadenas de la violencia? Hoy los invito a que me ayuden a hacerlo, y le agradezco mucho, doctor Rafael, su permanente apoyo desde el principio. Sin esas cadenas vamos a poder lograr todos nuestros objetivos mucho más rápido. Y los principales beneficiados serán ustedes, los empresarios y trabajadores del campo, que es un campo que es tan fuerte, que crece a pesar del conflicto, pero que volará muy alto sin ese conflicto. Queridos amigos de la SAC, no puedo terminar sin hacerles un reconocimiento a ustedes, los empresarios del campo, por su coraje ante las dificultades y su capacidad y creatividad para asumir retos y seguir adelante. Llegó la hora de concentrarnos en el aumento de la productividad, el mantra, doctor Londoño, que es la única forma de ser exitosos en el mediano y largo plazo. Necesitamos una política que acuda menos a los subsidios y que invierta más, en cambio, en bienes públicos rurales y en factores que aumenten la competitividad, como la innovación, como la infraestructura. Esas dos locomotoras de nuestra economía, innovación e infraestructura, tenemos que conectarlas directamente al campo. La reforma a las regalías, por ejemplo, destinó el 10% a estos proyectos regionales de ciencia y tecnología. Hablamos de unos 500 millones de dólares al año. Yo esperaría que mínimo el 10%, mínimo, se vaya a la investigación en el campo. Yo diría que tiene que ser mucho más. Pues bien, ahí hay una oportunidad de oro para que los empresarios del agro se asocien con los gobiernos regionales y las universidades para aprovechar estos recursos en proyectos de investigación que mejoren la productividad. Y en el tema de la infraestructura,
también tenemos que ser creativos. Este gobierno empezó una verdadera revolución en la infraestructura del país, que ustedes la van a ver ya muy pronto. Lo que estamos invirtiendo vamos a abrir licitaciones, ya abrimos las primeras 9 y en los próximos meses abriremos el resto, solamente en concesiones por 50 billones de pesos, billones. Pero hoy les propongo que comencemos a pensar en una segunda revolución, en una segunda fase, que se dedique exclusivamente, específicamente, a construir infraestructura en función de las necesidades del agro. Esas vías secundarias y terciarias que hacen toda la diferencia para un productor. Yo me acuerdo en su tierra, doctor Londoño, allá en el Valle, un campesino que produce fresas y que me decía, mire, yo produzco las mejores fresas del mundo, pero tengo un problema. Viene el camioncito a comprármelas, lógicamente me las compran es allá en el sitio donde las compran, y en el trayecto está la cantidad de huecos que llega ya mis fresas hechas jugo de fresa, y no me pagan, lo que eso significa la infraestructura. Pero por eso debemos enfocarnos en ese frente, infraestructura, innovación con el agro. Ese es uno de los retos que tenemos que fijarnos cuando pensamos en nuestro sector rural. No ahora, sino una visión de 5, 10, 20 años. Porque yo se lo dije al ministro Rubén Darío cuando le ofrecí el ministerio. Yo estoy convencido de que no hay un sector más importante para la economía colombiana en este momento, por las diferentes circunstancias, que el sector agropecuario. Con paz, con infraestructura y con productividad podrán ganar todos, los empresarios del campo, los campesinos, los agroindustriales y los esquemas cooperativos en los que se unan todos. Y si nos lo proponemos, no habrá inversiones públicas o privadas más rentables, económica y socialmente, que las que hagamos en el campo. Por eso decía yo que el gobierno tiene que diseñar muchos más recursos, porque la inversión va a ser muy rentable. Es para eso, para desarrollar plenamente este gran potencial de nuestra economía rural que trabaja mi gobierno y que seguiremos trabajando. Y en esta tarea los invito a que fortalezcamos y profundizamos nuestra alianza, una alianza para el despegue definitivo de nuestro gran campo colombiano. Muchas gracias.